El pasaje al que vamos a prestar atención hoy es 2 Tesalonicenses 2:13 hasta el versículo 5 del capítulo 3. Les invito a que lo busquen conmigo. Esta es parte de una carta escrita por Pablo y su equipo misionero a una iglesia que ellos habían fundado, pero que tuvieron que abandonar debido a la violencia de una turba en la ciudad. Y ellos querían regresar para visitar y dar más enseñanza e instrucción, pero era demasiado peligroso, así que escribieron estas cartas. La iglesia claramente estaba bajo presión y necesitaba instrucción y ánimo. Y me llama mucho la atención lo diferente que es la instrucción y el ánimo que se da en 1 y 2 Tesalonicenses, en comparación con gran parte de la enseñanza y la predicación en la típica iglesia estadounidense hoy en día. Leí un anuncio promocional de una iglesia bautista esta semana. Decía, este es un lugar al que puedes venir para conocer nuevos amigos, disfrutar de música emocionante. Y luego llegó a la parte de la predicación. Esto es lo que podías esperar de la predicación. Podías esperar escuchar mensajes positivos y prácticos que te animen cada semana. Y daba una lista de temas sobre los que se podría predicar. Aquí algunos de ellos. Cómo sentirte bien contigo mismo. Cómo tener una vida plena y exitosa. Cómo superar el estrés. Y mientras leía la lista, solo pensaba, estas cosas no tendrían ningún sentido para la iglesia en Tesalónica. O sea, ¿cómo superar el estrés? La única manera en que ellos podrían superar el estrés sería dejar de seguir a Jesús. O sea, eso era lo que les estaba causando el estrés en su vida. La única manera en que podrían tener éxito en los negocios o lo que sea sería dejar de juntarse con los cristianos locos. Ese tipo de cosas simplemente no tendría sentido para ellos. Lo que ellos necesitaban no era trivializar nuestros sentimientos y el éxito, sino una verdad profunda del Evangelio que pudiera sostenerlos hasta que Jesús regresara. Y sinceramente, eso es lo que nosotros también necesitamos, una verdad profunda del Evangelio que pueda sostenernos hasta que el Rey Jesús regrese. Eso es lo que encontramos en el pasaje de hoy. En realidad, no es un pasaje unificado. En realidad es solo una colección de comentarios de transición y oraciones. Los últimos versículos del capítulo 2 en realidad van con la sección de enseñanza anterior. Los primeros versículos del capítulo 3 en realidad son una introducción a la instrucción ética que vamos a ver la próxima semana. Esto es material de transición. Pero decidí predicarlo por separado porque esas secciones de enseñanza son tan largas que si solo lo agregáramos no recibiría mucha atención. Y lo que vamos a ver es que incluso estos comentarios de transición están llenos de verdad profunda, verdad rica, que nos llama a la reflexión y a prestar atención cuidadosamente. Así que lo que quiero hacer esta mañana es leer estos versículos y luego plantear 3 preguntas para que consideremos. Y si eres nuevo en la iglesia, creo que esto te va a ayudar, porque estas preguntas realmente llegan al corazón del mensaje central del cristianismo, así que te será útil. Si no eres nuevo en la iglesia y has venido toda tu vida, estos versículos también te desafiarán, porque muestran cómo las verdades del Evangelio hacen una diferencia en toda la vida cristiana. Te invito a ponerte de pie conmigo por respeto a la palabra de Dios, si puedes hacerlo. Voy a leer desde el capítulo 2, versículo 13, hasta el versículo 5 del capítulo 3. Esto es lo que dice la Santa Escritura. Pero nosotros debemos ofrecer continuamente nuestro más profundo agradecimiento a Dios por ustedes, queridos hermanos, que son profundamente amados por el Señor, porque el Dios Todopoderoso los ha seleccionado a cada uno de ustedes como primicias para obtener la salvación mediante el proceso sagrado de la santificación por el Espíritu y la fe inquebrantable en la verdad. A este glorioso propósito los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que finalmente alcancen la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, manténganse firmes y retengan las tradiciones que les enseñamos, ya sea de palabra o por carta nuestra. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro amado Padre Celestial, que nos ha demostrado su inmenso amor y nos dio consuelo eterno y una buena esperanza por su gracia, conforte profundamente sus corazones y los fortalezca siempre en cada una de sus buenas obras y en toda palabra.
Al comenzar el capítulo número 3, el apóstol dice: Por último, hermanos míos, les pedimos que oren por nosotros, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea honrada en todas partes, tal como sucedió entre ustedes. También oren para que seamos librados de aquellas personas que son perversas y de corazón malvado, porque lamentablemente no todos tienen fe. Pero el Señor es siempre fiel. Él les brindará fortaleza y los mantendrá protegidos de los ataques del maligno. Y nosotros confiamos plenamente en el Señor respecto a ustedes, sabiendo que están haciendo y que seguirán haciendo fielmente lo que les mandamos. Que el mismo Señor dirija sus corazones hacia el profundo amor de Dios Padre y hacia la firme perseverancia de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por la escritura que nos has dado. Abre nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas para recibirla. Y oro para que las palabras de mi boca y las meditaciones de todos nuestros corazones sean agradables ante tus ojos, oh Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 3 preguntas para considerar esta mañana. La primera pregunta es la siguiente: ¿nos sentimos verdaderamente agradecidos por el Evangelio y todas las inmensas riquezas de la salvación? Damos gracias por el Evangelio y las riquezas de la salvación. ¿Somos agradecidos? Nuestro pasaje comienza con Pablo y sus compañeros modelando cómo se ve dar gracias en todas las circunstancias. Recuerden ese versículo en 1 Tesalonicenses: den gracias en todo. No por todo, sino en todo. Ellos nos muestran cómo se ve eso aquí. El versículo 13 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Y hermanos aquí no es, tiene un sentido de hermanos y hermanas. Hombres y mujeres amados por el Señor, porque. Y si acostumbras a escribir en tu Biblia, subraya esa palabra, porque. El resto de los siguientes 2 versículos dependen de esa palabra, porque. ¿Por qué estamos dando gracias? Estamos dando gracias porque Dios los escogió como primicias para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y para esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto, amigos, es un resumen altamente condensado de cómo Dios salva a los pecadores, y esto es algo por lo que deberíamos estar agradecidos. Cada aspecto de la salvación, las riquezas de la salvación. Realmente debemos estar agradecidos. Primero, por la elección que Dios hizo. Dice: Dios los escogió como primicias para ser salvos. Esta elección es motivo de celebración. Primicias, tiene ya sabes, un contexto agrícola. Si eres un agricultor que cultiva un campo de grano, la primera parte que madura, la primera en ser cosechada, son las primicias, y eso da paso al resto de la cosecha. Y entonces, esto puede tener el sentido de que la iglesia de Tesalónica fue como las primicias, y que ellos estuvieron entre las primeras personas en Europa en escuchar el Evangelio, recibirlo y creer. Y en ese sentido, ellos fueron los primeros de la cosecha que iba a crecer y expandirse. Esta carta fue escrita menos de 20 años después de que Jesús fue crucificado, resucitado y ascendió al cielo. El Evangelio ya había empezado a expandirse por Asia y por el norte de África, pero apenas estaba llegando a Europa. Hasta donde sabemos, Filipos, que está cerca de Tesalónica, fue el primer lugar en Europa al que llegó el Evangelio, y luego Tesalónica. Así que ellos están al inicio de algo grande, fueron elegidos como primicias. Pero hay otra forma de entenderlo. Por ejemplo, la versión King James no menciona primicias, sino que dice: Dios los escogió desde el principio. Esa también podría ser la interpretación correcta. Dios los escogió desde el principio para ser salvos. Y esa es una verdad que se enseña en toda la Biblia, que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a personas para ser salvas. De cualquier manera, el punto aquí es que es una elección de Dios de la iglesia en Tesalónica para ser salvos, que es, ya sabes, una expresión cristiana. Usamos esa palabra todo el tiempo. ¿Qué significa realmente? Bueno, significa ser rescatado de la culpa y el poder del pecado. La humanidad, incluyéndonos a nosotros, o sea, toda la humanidad, ha pecado contra Dios. Hemos sido desafiantes hacia Dios. Hemos seguido nuestro propio camino en vez del camino de Dios, y por eso estamos bajo el juicio de Dios, bajo la condenación y el control del pecado. Jesús vino a salvarnos de eso.
Dios, en su gracia soberana, elige salvar a las personas y rescatarlas a través del Evangelio de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Eso vemos en el resto del versículo. Agradecemos que Él los eligió para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu. Así que hay una elección por la cual estar agradecidos. También hay una santificación por la cual estar agradecidos. Santificación simplemente significa ser hecho santo, ¿verdad? Cuando le das tu lealtad a Jesús, eres llevado por el Espíritu Santo de un estado de pecado ante Dios a un estado de santidad ante sus ojos. Y luego, a medida que caminas en la vida cristiana, mientras sigues a Jesús, creces en santidad. No de la noche a la mañana, no todo de una vez, pero cada vez te vuelves más santo como Jesús. Y luego, cuando Jesús regrese, la santificación final, donde serás completamente hecho santo. Pero todo eso es obra del Espíritu. Somos salvos mediante la santificación por el Espíritu. Eso me recuerda a 1 Corintios 6. Habla sobre, ya sabes, personas que no heredarán el reino de Dios. Los idólatras, los inmorales, los avaros. Y Pablo le dice a la iglesia: así eran algunos de ustedes. O sea, no están por encima de nadie más. Ustedes también solían ser así. Pero fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Lo mismo aquí, somos salvos mediante la santificación por el Espíritu. Eso es algo por lo que debemos estar agradecidos. Y si seguimos, damos gracias porque Dios los eligió para ser salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mira el versículo 13. Por medio de la santificación y por medio de la fe en la verdad, el creer también es algo por lo que debemos estar agradecidos. No hay salvación sin creer. Los elegidos para la salvación son los que creen. Quienes creen han sido elegidos para salvarse, contrastando con las personas de los versículos 12 y 10 de arriba. El versículo 12 dice que son condenados los que no creen en la verdad. El versículo 10 dice que están pereciendo porque se niegan a amar la verdad y así ser salvos. ¿Sabes? Puede que haya personas en este lugar que, si son honestas, han rehusado creer la verdad sobre Jesús y no son salvas y no creen. No hay salvación aparte de creer. Pero si empiezas a creer, entonces eres salvo, y eso es algo por lo que debemos estar agradecidos. Y luego está el versículo 14, un llamado por el cual debemos estar agradecidos. Dice: a esto los llamó por medio de nuestro Evangelio. Muy bien, así que a través de la predicación humana, Dios te llamó a través de personas predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En la Biblia, el Evangelio es la buena noticia acerca del Rey Jesús y tiene varias partes. A veces todas ellas están incluidas, a veces solo se incluyen algunas, pero un teólogo ha reunido las 10 partes del Evangelio. Es la buena noticia de que Jesús es Rey, número 1, preexistió como el Hijo de Dios, que Él, número 2, fue enviado por el Padre, que Él, número 3, tomó forma humana en cumplimiento de las promesas hechas a David, número 4, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, número 5, que fue sepultado, número 6, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, número 7, que se apareció a muchos testigos, número 8, que está entronizado a la derecha de Dios como el Cristo gobernante. Número 9, que ha enviado su Espíritu Santo a su pueblo para llevar a cabo su gobierno. Y número 10, que vendrá de nuevo como juez final para gobernar. Ese es el Evangelio. Si lo quieres en pocas palabras, es el mensaje de que Jesús ahora reina como el Rey que perdona. Él es el prometido que fue crucificado, resucitó y ahora reina como el Rey que perdona. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que debe ser proclamado y creído. Es un mensaje específico. No es un mensaje de, oigan, sálvense ustedes mismos portándose bien. No, es un mensaje de ser salvados por el Rey Jesús y el precio que Él pagó al morir por nuestros pecados en la cruz. No nos salvamos a nosotros mismos. Él nos salva como nuestro Rey que perdona. No es un mensaje de ven y usa a Jesús para alcanzar tu máximo potencial en la vida y sentirte bien contigo mismo.
Es un mensaje de reconocer a Jesús como el Rey resucitado y darle tu total lealtad y servirle. Nosotros servimos a sus propósitos, no Él a los nuestros. Este es el mensaje. Miren, algunos dirán, es solo su opinión o su preferencia. Otros rechazarán el mensaje como algo puramente humano. Pero al compartirlo, el Espíritu llama a otros a creer y reconocerlo como palabra de Dios. Son quienes lo toman en serio, lo reciben de verdad, su vida cambia y comienzan a seguir al Rey Jesús. Personas que lo escuchan y lo reciben como un mensaje de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 10, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Pablo y sus compañeros escribieron en su primera carta a los tesalonicenses sobre cómo esto sucedió en su vida. También nosotros damos gracias a Dios constantemente por esto, que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Dios los había llamado por medio de la predicación del Evangelio, y ese tipo de llamado, como dice el versículo 14 aquí, a esto los llamó por medio de nuestro Evangelio. Es algo por lo que debemos estar agradecidos y celebrar. Pero hay una cosa más en el versículo 14. La frase final es, para que obtengan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gloria que viene para el pueblo del Rey Jesús. Eso también es algo por lo que debemos estar agradecidos, ¿verdad? Estamos caminando por un mundo roto, atravesando tiempos difíciles. Hay una gloria que está por venir. Esto se mencionó arriba, en el capítulo 1, versículo 12. Hablaba sobre ser glorificados en Jesús. En Filipenses, Pablo escribió ahí sobre cómo Él transformará este cuerpo humilde para que sea como su cuerpo glorioso cuando regrese, por el poder que le permite someter todas las cosas a sí mismo. Hay una gloria que viene, una vida eterna, en un lugar perfecto, sin pecado, sufrimiento ni muerte, que es parte de nuestra salvación, es una de las riquezas de la salvación. Y miren, tómense un momento para pensar en esto. Estas son riquezas en las que deberíamos poder alegrarnos, sin importar si nuestra situación actual es agradable o desagradable. La gratitud, el agradecimiento por el Evangelio y las riquezas de la salvación deberían impregnar la vida cristiana en todo momento. ¿Estamos agradecidos por el Evangelio y por las riquezas de la salvación? Estaba leyendo sobre Howard Jones. Él nació hace unos 100 años. Iba a ser músico profesional, pero escuchó el Evangelio, respondió al llamado, puso su fe en Jesús y él y su esposa empezaron a buscar maneras de servir al Señor. Ellos estaban interesados en ir a África como misioneros, pero los desanimaron de hacerlo porque eran negros y en ese tiempo eso no se suponía que fueras allí como misionero si eras negro. Así que el Señor les abrió una puerta para ir a Nueva York y empezaron una iglesia en la ciudad de Nueva York con muy poco apoyo. Muy poco, tanto financiero como de otro tipo. Fue difícil. Dios los estaba bendiciendo, pero el hombre ganaba $3 a la semana. Y él escribió sobre una semana en la que, ya habían gastado todo su dinero. Solo les quedaban unas pocas monedas y se pusieron a orar. Y entonces él dijo, así que Wanda, refiriéndose a su esposa, Wanda y yo fuimos directamente a nuestro dormitorio y nos arrodillamos. Y yo dije, oh Señor, solo tenemos estas pocas monedas. Eso es absolutamente todo lo que nos queda. De repente, Wanda se echó a reír a carcajadas y yo le lancé una mirada de leve desaprobación. Estoy llorando seriamente, mujer. ¿Por qué te pones a reír así? Eso es algo sacrílego. Él escribe que Wanda, quien siempre fue la más tranquila de los dos, dijo, espera un momento, Howard, ¿no es acaso bueno el Señor? ¿No es realmente bueno el Señor? Y empezó a recordarles la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, cómo los llamó a Él mismo, proveyendo para cada una de sus necesidades. Escuchen, van a venir tiempos difíciles, y podemos clamar al Señor cuando necesitamos apoyo, pero debe ser desde un lugar de gratitud. El Señor ha sido bueno. Amén. ¿Estamos agradecidos por el Evangelio y las riquezas de su salvación? Podrías decir, Troy, debería estar agradecido, pero no lo siento.
¿Qué hago? ¿Solo fingirlo? Y no creo que debas fingirlo. La Biblia nos da ejemplos de oraciones genuinas de dolor. Lee los Salmos. Puedes usar esas oraciones para expresar tu dolor a Dios. Pero realmente creo que a medida que pasas tiempo en su presencia y piensas y meditas en quién es Él y en la realidad de lo que ha hecho por nosotros en el Evangelio, la gratitud eventualmente va a salir a la luz. Va a brotar, va a salir. El puritano Thomas Watson, habló sobre esto. Él dijo que la razón por la que nuestros afectos son tan fríos hacia las cosas celestiales es porque no los calentamos en el fuego de la meditación santa. La meditación, pensar en las verdades del Evangelio y de nuestra salvación. Él dice que si realmente meditas y reflexionas sobre la verdad del Evangelio, eso va a calentar tu corazón de alguna manera. Él dijo que así como si eliges reflexionar sobre las cosas malas que la gente te ha hecho, eso va a despertar enojo y un espíritu de venganza en ti. O así como si piensas en pensamientos lujuriosos, eso va a despertar la pasión de la lujuria dentro de ti. Si reflexionas sobre el Evangelio, si piensas en meditas en quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti, eso va a despertar gratitud y gozo en Jesús en medio de cualquier otra cosa que estés pasando. Entonces nos sentimos profundamente agradecidos por el Evangelio y el maravilloso regalo, todas las inmensas riquezas que Dios nos ha dado a través de la gracia de la salvación. Segunda pregunta. ¿Estamos firmes en el Evangelio y en toda buena obra y palabra? ¿Nos estamos manteniendo realmente firmes en el Evangelio y en cada una de nuestras buenas obras y palabras? ¿Estamos de verdad firmes? Esto viene de los versículos 15 al 17. Míralo conmigo. Dice, así que hermanos, manténganse firmes y retengan las tradiciones que les enseñamos, ya sea de palabra o por carta nuestra. ¿De acuerdo? Y la importancia de mantenerse firmes y de aferrarse a las tradiciones que se les habían enseñado nos recuerda que la iglesia a la que se dirige aquí estaba en verdadero peligro de ser desviada, de ser engañada. Estaban bajo presión. La gente les decía otros mensajes y ellos empezaban a dudar. ¿De verdad Jesús es el Rey? ¿En serio volverá por nosotros? De eso trata el capítulo 2. Vimos cómo el capítulo inicia en el versículo 2 con una súplica para que no se perturben fácilmente ni se alarmen, ya sea por un espíritu, palabra o carta supuestamente nuestra, afirmando que el día del Señor ya llegó. Tercero, no se dejen engañar de ninguna manera. Ese no perturbarse se vincula al mantenerse firmes del versículo 15. Estar firmes implica una firmeza mental y la convicción de que Cristo es Rey. Él regresará, permaneceremos firmes y sin dejarnos influenciar. Y luego, la oración en los versículos 16 y 17 continúa con el mismo tema. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, versículo 17, consuele o fortalezca sus corazones y los afiance en toda buena obra y palabra. La palabra afiance va con el versículo 15, firmes y establecidos. Sigan firmes en la verdad y en cada buena obra y palabra. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que sigues creyendo en el Evangelio de Jesús y sigues hablando y actuando según esa creencia. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿estamos hoy manteniéndonos firmes en el Evangelio y en toda buena obra y palabra? Ahora, si esto fuera fácil, no habría necesidad de este versículo. No necesitaríamos que nos enseñaran sobre esto. Pablo no tendría que orar por ello. Realmente no siempre es fácil. La iglesia necesita este aliento y fortaleza en los tiempos actuales, porque hay tentaciones de alejarse del Evangelio, de dejar de cumplir las buenas obras y palabras a las que fueron llamados. 1 Pedro 4:19 dice que aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas a un Creador fiel mientras hacen el bien. Incluso cuando estamos sufriendo, el pueblo de Jesús está llamado a seguir haciendo el bien, a continuar en toda buena palabra y obra.
Y no sé tú, pero para mí este tipo de versículos son realmente esclarecedores, especialmente en esos momentos en los que te sientes abrumado, cuando la vida parece muy complicada y no sabes qué hacer con esa circunstancia que te está agobiando. Este tipo de instrucción puede ser esclarecedora, porque nos dice que no tienes que resolverlo todo. No tienes que arreglar todo. No tienes que te guste todo. No tienes que entenderlo todo. Lo que tienes que hacer es seguir creyendo en el Evangelio y continuar en toda buena obra y palabra. Seguir hablando bien y haciendo el bien en la medida que Dios te lo permita. ¿Ves a lo que me refiero? Como para el cristiano en Tesalónica que está enfrentando persecución, para el adolescente en Statesville que está siendo acosado, para los padres que tienen un hijo adulto con una adicción, para la familia que está lidiando con una demanda trivial. No tienes que arreglar todo. No tienes que resolver todo. Tienes que estar firme en el Evangelio y simplemente seguir hablando y haciendo lo bueno tanto como puedas en la situación en la que Dios te ha puesto. Y para Pablo, continuar en toda buena palabra y obra surge de mantenerse firme en nuestras creencias. Sí, hay una firmeza en la fe que debe sostener todo lo que hacemos como creyentes. Piensa en las palabras de Dios en la época de Isaías para el pueblo de Judá. Él dijo, si no están firmes en la fe, no estarán firmes en nada. Si no estás firme en la fe, todo lo demás se va a desestabilizar. Piensa en, ya sabes, los terremotos en Venezuela. Algunos edificios se mantuvieron en pie, otros no. ¿Qué marcó la diferencia? Algunos tenían una base firme y otros no. Como cristianos, debemos tener una base firme de fe y de perseverar en hacer lo que estamos llamados a hacer, ser quienes estamos llamados a hacer, y no dejarnos desviar de eso. ¿Estamos firmes? Una pregunta más de este pasaje para que reflexionemos. Esto es del capítulo 3. ¿Estamos orando para que el Evangelio se extienda y sea honrado? ¿Estamos orando para que el Evangelio se difunda y sea honrado? ¿Estamos orando para que el Evangelio se extienda y sea honrado? El versículo 1 del capítulo 3 dice, Por último, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor avance rápidamente y sea honrada, como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malvados. Porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, de que están haciendo y harán lo que les ordenamos. Ahora, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Esta sección realmente continúa el llamado y la oración para que el pueblo sea firme, confiando en que el Señor, como dice el versículo 3, los fortalecerá. Podemos notar en el versículo 5 que el amor de Dios y la perseverancia de Cristo ponen a Cristo en paralelo con Dios el Padre. El versículo 13 del capítulo 2 de hecho menciona a las tres personas de la Trinidad en paralelo, en el mismo nivel. Hay casi 40 lugares en los escritos de Pablo donde menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu como iguales. ¿Sabes? Claramente él pensaba en Dios como un solo Dios en tres personas. Pero el enfoque principal de estos versículos es el tema de la oración. ¿Oramos para que el Evangelio se extienda y sea honrado? Si es verdad, debe proclamarse en todas partes. Jesús debe ser adorado en todo lugar. Se dice que o es Señor de todo o no es Señor de nada. Y Pablo y sus compañeros tratan esto como una prioridad máxima en la oración, lo cual, por supuesto, también hizo el Señor Jesús. Él miró la cosecha y dijo, oren para que haya más obreros que vayan a la cosecha. Esta es la versión de Pablo de eso, oren para que el Evangelio se... Miren el versículo 1. Él ora o dice que oren para que la palabra del Señor, el mensaje de Jesús, haga dos cosas. Que número 1, avance rápidamente y número 2, sea honrada. Ahora, avanzar rápidamente significa esparcirse rápido, ¿verdad? Proliferar, avanzar, llegar a nuevos lugares rápidamente. Avanzar rápido.
Y luego, ser honrada significa ser aceptada con fe y arrepentimiento, recibida con honor donde se difunda. Vemos que esto se describe en Hechos capítulo 13. Dice que cuando los gentiles escucharon el Evangelio, comenzaron a regocijarse y a honrar la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. De acuerdo, así es como se supone que debe funcionar, y por eso es por lo que debemos orar. Los Williamson estuvieron en, ahora se llama Tesalónica, el lugar al que originalmente se envió esta carta, y compartieron algunas fotos conmigo. Recibimos una foto de la antigua, o habría sido un poco diferente, pero al mirar al otro lado del agua desde Tesalónica, podías ver la parte continental de Grecia, y la gran montaña a lo lejos es el Monte Olimpo, una de las montañas más altas de Europa. Aquí es donde los griegos paganos creían que, ya sabes, los dioses, los 8 dioses olímpicos, habitaban. Esta habría sido la vista de las personas que leían esta carta, y podían mirar hacia afuera y pensar en ver lugares donde el Evangelio comenzó a expandirse. ¿Verdad? Apenas estaba llegando a esta parte del mundo, a este continente. Empezó a cruzar esa montaña hacia todos estos paganos que creían en dioses falsos, y a expandirse por acá ya el resto de Grecia y luego por el resto de Europa. Y ellos estaban comprometidos con esto. 1 Tesalonicenses 1 dice, «La palabra del Señor resonó desde ustedes en Macedonia y Acaya». Estaba resonando, enviaban misioneros. La palabra estaba resonando, se estaba expandiendo por la montaña, cruzando el agua, al resto de Grecia, a otras partes del mundo. Y Pablo dice aquí que una de las partes más importantes de ese proceso, de la expansión del Evangelio, es la oración. Oren para que el Evangelio avance rápidamente y sea honrado. Dios obra a través de la oración para cumplir su misión. Es una parte vital del proceso. Tanto ellos como nosotros podríamos preguntarnos, ¿realmente oramos para que el Evangelio se extienda y sea honrado? Este otro mapa solo te da una idea general de la población no cristiana del mundo en millones. Y en realidad, este es un mapa bastante conservador. Y no se pueden ver muy bien los continentes, pero ahí están. Y bueno, está listado por país, pero esto muestra cuántos millones de no cristianos hay en estos diferentes lugares. Lugares donde, ya sabes, el Evangelio ha hecho algo de ruido, pero todavía hay muchísima gente. Hay miles de millones de personas que nacerán, vivirán toda su vida, morirán y serán quemadas o enterradas sin jamás conocer a un cristiano en su familia, en su trabajo, en su escuela, sin nunca pasar por un edificio de iglesia o un lugar de reunión de cristianos donde la gente realmente se junte en su propia cultura y lengua, sin jamás escuchar el mensaje de Jesús en su propio idioma. Y eso tiene que importarnos. Y si realmente nos importa, eso va a marcar una diferencia en cómo oramos. ¿Estamos orando para que el Evangelio se extienda? Y no solo estamos hablando de la oración, eso lo hacemos mucho. ¿Realmente estamos haciendo el trabajo, el esfuerzo de orar para que el Evangelio se extienda? O sea, aquí hay otra manera en la que podrías pensar en esto. Si Dios realmente hubiera respondido todas nuestras oraciones de la semana pasada exactamente como se las pedimos, ¿dónde se habría avanzado el Evangelio que antes no se había avanzado? ¿Y quién lo habría recibido y honrado que antes no lo había recibido? ¿Alguien habría hecho alguna diferencia? Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de su misión a través del trabajo de la oración. Una de las razones por las que compartimos y distribuimos estos puntos de oración de la IMB mes tras mes es para que sean un recordatorio constante para todos nosotros de la vital importancia de orar. No solo cuando Scott nos guía en una oración congregacional aquí una vez a la semana, sino diariamente, para estar levantando a nuestros misioneros en oración, para pedir que el Evangelio avance rápidamente y sea honrado. Siendo sincero con ustedes, esta semana me sentí muy confrontado.
Me llevo esto a casa cada mes, pero la verdad es que este verano, como por 2 meses, nuestra familia no lo ha usado. Solo siendo honesto, nos salimos de nuestra rutina regular. El horario de verano cambia las cosas. No hemos orado juntos en familia por algo así. No hemos hablado todos juntos en familia sobre quién es tu uno, ni hemos orado juntos. Sé que lo hemos hecho individualmente, pero nosotros... Solo digo que, honestamente, yo también fallo en esto y quiero invitarte a que te unas a mí para volver a comprometernos a orar para que el Evangelio se extienda y sea honrado en todo el mundo, en nuestra comunidad. A veces salgo al pasillo y oro, pienso en la comunidad, alrededor de Memils. Dios permite que el Evangelio resuene y llegue a las familias que forman parte de Memils. Y luego miro hacia abajo por la calle que se extienda hacia el centro. Que no sea solo en este edificio, sino que también impacte el área del centro. Y luego miro hacia este lado y pienso en South Statesville, la parte más necesitada de nuestro condado. No solo económicamente, sino espiritualmente, la parte más necesitada de nuestro condado. Oro Dios, haznos el tipo de iglesia donde el Evangelio resuene desde aquí por todo South Statesville. Señor, ¿lo harías tú? Si realmente queremos ver que eso suceda, la oración va a ser parte fundamental. Es decir, cada vez que vemos que el Evangelio se expande en el libro de los Hechos de maneras importantes, cualquier cosa significativa en el libro de los Hechos está precedida por una descripción de la iglesia orando. ¿No deberíamos esperar que la misión se cumpla sin esto? Orar para que el Evangelio se extienda y sea honrado. Esto es importante, así que quiero invitarte a que te unas a mí en esto. Este pasaje nos llama a orar por la expansión del Evangelio, a mantenernos firmes en el Evangelio y a ser agradecidos por el Evangelio. Ahora, Señor, yo solo te pido, usando las palabras de Pablo, que dirijas nuestros corazones hacia la firmeza de Cristo y hacia el amor de Dios, para que podamos meditar, recordar, cantar y atesorar las grandes verdades del Evangelio, y que eso realmente haga una diferencia en cómo vivimos, cómo oramos, cómo nos relacionamos contigo, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo pensamos de nosotros mismos, que nos convierta en un pueblo moldeado por el Evangelio. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Cantemos una canción de respuesta. Si tienes asuntos espirituales, me gustaría reunirme contigo esta misma semana, o puedes pasar al frente ahora. Y si tú, como dijo Scott, aún no has aceptado a Cristo y quieres hacerlo, si el Espíritu te está llamando, podemos hablar. Puedes pasar al frente durante esta canción y hacerlo ahora mismo. Pongámonos de pie para cantar y obedecer según nos guíe el Espíritu.